Lo salvé de la muerte y él me pagó con la traición más cruel que jamás imaginé. Mi nombre es Esperanza y esta es mi historia de venganza. Crecí en las montañas de Andalucía, donde mi familia había trabajado la misma tierra durante 5 generaciones. Nuestro pequeño pueblo se llamaba Valle Perdido, un nombre que ahora entiendo tenía más significado del que pensaba. Mi padre cultivaba aceitunas en las laderas rocosas y mi madre criaba cabras que daban la mejor leche de toda la región. Éramos pobres, pero teníamos dignidad. Nuestra casa era pequeña, construida con piedras que mi bisabuelo había puesto con sus propias manos. Las paredes gruesas nos protegían del frío del invierno y el calor del verano. Mi habitación daba al valle, donde podía ver el amanecer pintando las montañas de oro cada mañana. Tenía 17 años cuando todo cambió. Era la mayor de 4 hermanos. Miguel tenía 15 años y ayudaba a papá con los olivos. Las gemelas, Carmen y Rosa, tenían 12 años y se encargaban de las cabras conmigo. Mamá siempre decía que éramos su tesoro más grande. Papá trabajaba desde antes del amanecer hasta después del atardecer, pero nunca se quejaba. Los domingos íbamos todos juntos a la iglesia del pueblo. Después comíamos en casa de la abuela Teresa, que hacía el mejor cocido de garbanzos de toda España. Esos domingos eran perfectos. La familia unida, riendo, contando historias. La abuela siempre me decía que tenía un corazón demasiado grande para mi propio bien. Nuestro pueblo tenía apenas 200 habitantes. Todos se conocían desde 1900 en la infancia. Don Roberto tenía la tienda de comestibles. Señora Pilar era la maestra de la escuela pequeña. El padre García nos daba misa los domingos y visitaba a los enfermos entre semana. Era una vida simple pero llena de amor. Yo soñaba con estudiar en la universidad algún día. Había terminado el bachillerato con las mejores notas de mi clase, pero sabía que mi familia no tenía dinero para pagarme los estudios. Aún así, guardaba cada moneda que ganaba vendiendo queso de cabra en el mercado del pueblo vecino. El dinero se guardaba en una lata vieja debajo de mi cama. Después de 3 años, había ahorrado 1.200 euros. No era mucho, pero era mi esperanza de un futuro mejor. Mamá sabía de mis ahorros y siempre me decía que estaba orgullosa de mi determinación. Las tardes las pasaba caminando por las montañas con las cabras. Conocía cada sendero, cada cueva, cada rincón de aquellas tierras. Los ancianos del pueblo decían que las montañas guardaban secretos muy antiguos. Había cuevas que nadie había explorado completamente. Ruinas de construcciones que databan de tiempos de los romanos. Todo comenzó en octubre, cuando las primeras lluvias del otoño empezaron a caer. Estaba llevando las cabras a pastar en la ladera norte cuando escuché un sonido extraño. Al principio pensé que era el viento entre las rocas, pero mientras me acercaba, el sonido se hizo más claro. Alguien estaba golpeando algo desde abajo de la tierra. Seguí el sonido hasta una zona donde nunca había pastado antes. Entre los arbustos encontré lo que parecía ser una losa de piedra parcialmente enterrada. Los golpes venían definitivamente de debajo. Me acerqué con cuidado y puse el oído contra la piedra fría. Una voz débil gritaba pidiendo ayuda. Mi primer instinto fue correr al pueblo a buscar ayuda, pero la voz sonaba tan desesperada que no podía irme. Comencé a apartar la tierra y las piedras pequeñas que cubrían la losa. Después de 1 hora de trabajo, logré mover la piedra lo suficiente para crear una abertura. La voz del hombre se hizo más clara. Me decía que había estado atrapado durante 2 días, que se había caído por un agujero mientras exploraba las ruinas, que por favor lo ayudara a salir. Su acento no era de nuestra región, hablaba como la gente rica de Madrid que a veces veíamos en la televisión. Bajé a la cueva con una linterna que siempre llevaba para emergencias. El hombre estaba en una cámara subterránea que parecía muy antigua. Tenía unos 50 años,
Vestía ropa cara, aunque ahora estaba sucia y rasgada. Sus zapatos eran de cuero fino, de los que cuestan más que lo que mi familia ganaba en un mes. Se presentó como Ricardo Mendoza. Me dijo que era arqueólogo y que había venido a estudiar las ruinas romanas de la zona. Pero algo en sus ojos me hacía pensar que no decía toda la verdad. Sus manos eran demasiado suaves para ser de alguien que trabajaba en excavaciones. Lo ayudé a salir de la cueva. Estaba débil por la falta de comida y agua. Lo llevé a nuestra casa, donde mamá le preparó sopa caliente y papá le dio ropa limpia. Se quedó con nosotros 3 días mientras se recuperaba. Durante ese tiempo, fue muy amable con toda la familia. Ricardo les regaló dinero a mis padres por la hospitalidad. 500 euros, más de lo que habíamos visto junto en mucho tiempo. Papá al principio no quería aceptarlo, pero Ricardo insistió. Dijo que habíamos salvado su vida y que era lo mínimo que podía hacer. Durante su estancia, Ricardo me hacía muchas preguntas sobre las tierras de mi familia. Quería saber exactamente dónde terminaba nuestra propiedad. Si habíamos encontrado cosas antiguas mientras trabajábamos, si sabíamos de otras cuevas o ruinas en la zona. Sus preguntas me parecían extrañas, pero pensé que era curiosidad de arqueólogo. La última noche antes de irse, Ricardo me pidió que lo acompañara a caminar. Dijo que quería agradecerme personalmente por haberlo salvado. Fuimos hasta el lugar donde lo había encontrado. La luna estaba llena y se podía ver todo el valle desde allí. Fue entonces cuando me contó el secreto que cambiaría todo. Me dijo que no era arqueólogo, era Ricardo Mendoza, el magnate minero más rico de España. Había venido a nuestra zona porque sus geólogos habían descubierto algo extraordinario bajo nuestras tierras. Me explicó que debajo de las propiedades de mi familia y otros vecinos había uno de los yacimientos de litio más grandes de Europa. El litio era el mineral más valioso del momento por las baterías de los coches eléctricos. El yacimiento valía billones de euros. Ricardo me dijo que ya había comprado secretamente las tierras de 5 familias del pueblo. Les había pagado precios bajos, diciéndoles que quería crear un parque natural. Ninguna de esas familias sabía el verdadero valor de lo que habían vendido. Ahora planeaba hacer lo mismo con las tierras de mi familia. Me confesó que había venido personalmente para estudiar el terreno. La cueva donde lo encontré era en realidad una mina de exploración que había mandado excavar en secreto. Se había caído por accidente mientras revisaba los túneles. Todo su cuento de ser arqueólogo había sido mentira. Pero luego me dijo algo que me heló la sangre. Me reveló que mi familia ya no era dueña de nuestras tierras. 3 semanas antes, mientras yo estaba en el mercado, había venido un hombre con papeles legales. Le había dicho a mi padre que había una deuda muy antigua de impuestos que nunca se había pagado. El hombre le mostró documentos que parecían oficiales. Le dijo a papá que tenía que pagar inmediatamente 50.000 euros o perdería las tierras. Como mi familia no tenía ese dinero, papá firmó unos papeles que pensó eran para conseguir más tiempo. En realidad, había firmado la transferencia de propiedad. Ricardo me explicó que él había creado esa deuda falsa a través de contactos corruptos en el ayuntamiento. Los documentos eran falsos, pero habían sido registrados legalmente a través de sobornos. Mi familia había perdido las tierras que habían trabajado durante 5 generaciones por una estafa elaborada. Me dijo que sentía lástima por nosotros, pero que los negocios eran los negocios, que nos daría trabajo en las minas cuando empezara la operación, que podríamos seguir viviendo en la casa por un tiempo, como si eso compensara el robo de nuestro legado familiar. Mientras me contaba todo esto, Ricardo sonreía. Parecía orgulloso de su plan. Me dijo que yo era la única persona que conocía la verdad completa, que confiaba en que guardaría el secreto porque mi familia dependía ahora de su generosidad.
Esa noche regresé a casa con el corazón destrozado. Vi a mis padres durmiendo tranquilos, sin saber que habían perdido todo. Vi a mis hermanos soñando con futuros que ya no serían posibles. Y supe que Ricardo Mendoza había convertido mi acto de bondad en la destrucción de mi familia. Los siguientes días fueron una pesadilla. No podía contarle a mi familia lo que sabía sin destruir completamente su esperanza. Papá seguía hablando de los planes para la próxima cosecha. Mamá había comenzado a hacer conservas para el invierno. Las gemelas estudiaban para sus exámenes. Miguel había empezado a cortear a la hija del panadero. Toda la normalidad de sus vidas se sentía como una mentira cruel. Cada vez que alguien mencionaba el futuro, sentía como si me clavaran un cuchillo en el pecho. Sabía que pronto todo se acabaría, que cuando Ricardo decidiera revelar la verdad, mi familia perdería no solo las tierras, sino también su dignidad. Traté de investigar si había alguna manera legal de revertir lo que había pasado. Fui al ayuntamiento del pueblo vecino y hablé con un abogado que a veces daba consultas gratuitas. Le conté una versión parcial de la historia, sin mencionar a Ricardo directamente. El abogado me explicó que si los documentos estaban registrados correctamente, sería muy difícil demostrar que eran falsos. Necesitaríamos contratar un abogado especializado y gastar miles de euros en un proceso que podría durar años. Dinero que mi familia no tenía y nunca tendría. Intenté hablar con el padre García, esperando que él pudiera aconsejarme, pero cuando le conté que alguien había estafado a mi familia, solo me dijo que rezara por justicia divina, que Dios castigaría a los malvados en su momento. Sus palabras bien intencionadas me sonaron vacías e inútiles. Pasé noches enteras sin dormir, dando vueltas en la cama. Miraba el techo de mi habitación y sabía que pronto tendríamos que dejar esa casa, que mis hermanos tendrían que abandonar sus estudios, que mis padres perderían la dignidad que habían construido durante toda una vida de trabajo honesto. La rabia comenzó a crecer dentro de mí como un fuego lento. Al principio era solo tristeza y desesperación, pero gradualmente se transformó en algo más oscuro. Ricardo Mendoza había usado mi bondad contra mi propia familia. Había convertido mi acto de salvarlo en el arma de nuestra destrucción. Cada vez que recordaba su sonrisa mientras me contaba su plan, sentía que la sangre me hervía. Había hablado de la ruina de mi familia como si fuera solo otro movimiento en un juego de ajedrez. Para él, nosotros no éramos personas reales, con sueños y esperanzas. Éramos solo obstáculos para sus ganancias. 2 semanas después de que Ricardo se fuera, comenzaron a aparecer hombres extraños en el pueblo. Llegaban en coches caros y hacían preguntas sobre las tierras. Algunos vecinos comentaban que les habían ofrecido comprar sus propiedades por precios muy buenos. Doña Remedios, nuestra vecina más cercana, me contó que un hombre muy elegante le había ofrecido 30.000 euros por su casa y su pequeño huerto. Le había dicho que quería crear un complejo turístico rural. Ella estaba tentada porque el dinero le permitiría mudarse con su hija a la ciudad. Cada nueva historia me confirmaba que el plan de Ricardo estaba avanzando. Pronto, el valle estaría en sus manos. Las familias que habían vivido allí durante generaciones serían expulsadas sin saber nunca el verdadero valor de lo que habían perdido. Fue entonces cuando tomé la decisión que cambiaría todo. Si Ricardo Mendoza quería jugar sucio, yo le enseñaría lo que una campesina pobre podía hacer cuando la empujaban demasiado lejos. Si había usado mi bondad contra mí, ahora conocería mi capacidad para la venganza. Una noche, mientras toda la familia dormía, saqué mis ahorros de debajo de la cama. Los 1.200 euros que había estado guardando para la universidad tendrían un propósito diferente.
Iban a hacer mi inversión en justicia, en una venganza que Ricardo Mendoza nunca olvidaría. Revenge planning. La venganza necesitaba ser perfecta. No podía ser solo una reacción emocional. Ricardo Mendoza era uno de los hombres más poderosos de España. Tenía dinero, influencia y conexiones que yo jamás podría igualar. Pero también tenía algo que yo podía usar en su contra. Tenía secretos. Comencé por investigar todo lo que pudiera sobre él. En la biblioteca del pueblo vecino usé las computadoras para buscar información en Internet. Ricardo Mendoza aparecía en cientos de artículos de periódicos financieros. Era el presidente de Minerales Ibéricos, una empresa valorada en miles de millones de euros. Había construido su fortuna comprando minas abandonadas y yacimientos que otros consideraban agotados. Usaba nueva tecnología para extraer minerales que las técnicas antiguas no podían alcanzar. En los últimos 5 años, su empresa había crecido enormemente gracias a la demanda de litio para baterías. Pero mientras leía, encontré patrones preocupantes. En cada nuevo proyecto había historias de comunidades rurales que perdían sus tierras. Siempre había problemas legales, complicados, deudas misteriosas que aparecían de la nada. Documentos que obligaban a las familias a vender por precios muy bajos. En Extremadura había usado la misma táctica. Familias enteras habían perdido tierras que habían trabajado durante generaciones. Un artículo mencionaba que después de 1909 comprar las propiedades, Ricardo había descubierto uno de los yacimientos de uranio más ricos de Europa. Las familias desplazadas nunca supieron lo que habían perdido realmente. También encontré información sobre su vida personal. Ricardo estaba casado con Isabela Mendoza, una mujer de la alta sociedad madrileña. Tenían 2 hijos que estudiaban en colegios privados caros en Suiza. La familia vivía en una mansión en el barrio más exclusivo de Madrid. Lo más interesante era que Ricardo se había construido una reputación pública como filántropo. Su empresa patrocinaba programas de conservación ambiental. Él mismo daba discursos sobre desarrollo sostenible y responsabilidad social empresarial. Los medios lo presentaban como un empresario ético que se preocupaba por las comunidades rurales. Esta contradicción entre su imagen pública y sus métodos reales me dio la primera idea para mi venganza. Si yo podía exponer la verdad sobre sus prácticas, su reputación se destruiría, pero necesitaba pruebas sólidas, no solo mi testimonio. Recordé que Ricardo había mencionado contactos corruptos en el ayuntamiento. Si podía encontrar evidencia de esos sobornos, tendría algo concreto. Comencé a hacer preguntas discretas entre la gente mayor del pueblo. Ellos siempre sabían de escándalos y corrupciones locales. Don Aurelio, que había trabajado 30 años en el ayuntamiento antes de jubilarse, me contó historias interesantes. Me dijo que en los últimos meses había visto a funcionarios locales con coches nuevos y ropa cara, que algunos habían tomado vacaciones caras que no podían permitirse con sus sueldos. También me explicó cómo funcionaba el sistema de registro de propiedades. Me dijo que ciertos funcionarios tenían acceso para crear o modificar documentos históricos. Si alguien tenía las conexiones correctas y estaba dispuesto a pagar, podía hacer aparecer deudas o reclamos que dataran de décadas atrás. Con esta información, comencé a formar mi plan. Necesitaba conseguir acceso a los archivos del ayuntamiento para encontrar evidencia de los documentos falsos. También necesitaba una manera de conectar esa evidencia directamente con Ricardo. Y finalmente, necesitaba una forma de hacer pública esa información de manera que causara el máximo daño. Para la primera parte de mi plan, necesitaría ayuda. Recordé a Alejandro, un chico de mi clase que ahora estudiaba informática en Granada. Siempre había sido muy bueno con las computadoras.
Cuando lo llamé y le expliqué que necesitaba ayuda para exponer una injusticia, aceptó sin hacer demasiadas preguntas. Alejandro regresó al pueblo durante las vacaciones de Navidad. Le conté la historia completa y le enseñé todos los documentos que había conseguido. Él confirmó mis sospechas. Los papeles que papá había firmado contenían cláusulas que solo un experto legal habría entendido. Era claramente una estafa diseñada para confundir a personas sin educación legal. Entre los dos, desarrollamos un plan para acceder a los archivos digitales del ayuntamiento. Alejandro había aprendido técnicas de seguridad informática en la universidad. Me explicó que no era exactamente legal lo que íbamos a hacer, pero que a veces la justicia requería métodos poco convencionales. Para la segunda parte del plan, necesitaba una conexión directa con Ricardo. Decidí que la mejor manera era contactarlo directamente. Le envié un email a su empresa, diciéndole que tenía información importante sobre las tierras de Valle Perdido, que había descubierto algo que él necesitaba saber. Ricardo respondió en menos de 24 horas. Claramente estaba preocupado de que alguien más conociera sus secretos. Acordamos encontrarnos en un café de la ciudad más cercana, pero esta vez yo controlaría la conversación. La reunión con Ricardo fue exactamente como había planeado. Llegó nervioso, claramente preocupado por lo que yo pudiera saber. Cuando nos sentamos, traté de parecer la misma chica campesina ingenua que había conocido meses atrás. Pero por dentro, cada parte de mi plan estaba lista para ejecutarse. Le dije que había estado pensando en lo que me había contado, que entendía que los negocios eran complicados, que quería ayudarlo con su proyecto porque mi familia necesitaba trabajo. Ricardo se relajó visiblemente. Pensó que había venido a suplicar por favores. Mientras hablábamos, grabé toda la conversación con mi teléfono. Ricardo, sintiéndose seguro, repitió todos los detalles de su estafa. Explicó exactamente cómo había falsificado los documentos. Mencionó por nombre a los funcionarios que había sobornado. Incluso se rió mientras describía lo fácil que había sido engañar a mi padre. Cuando le pregunté sobre otras comunidades donde había usado las mismas tácticas, Ricardo se volvió expansivo. Estaba orgulloso de su inteligencia para los negocios. Me contó sobre Extremadura, sobre un pueblo en Asturias, sobre tierras en Galicia. En cada caso, había usado estafas similares para robar tierras que valían millones. Después de 2 horas de conversación, tenía todo lo que necesitaba. Ricardo había confesado completamente sus crímenes, creyendo que hablaba con una víctima indefensa. Cuando se levantó para irse, me dijo que me mantendría informada sobre las oportunidades de trabajo. Que era bueno que fuera una chica inteligente que entendía cómo funcionaba el mundo real. Esa misma noche, Alejandro y yo ejecutamos la segunda parte del plan. Usando técnicas que había aprendido en la universidad, accedimos a los sistemas del ayuntamiento. Encontramos exactamente lo que esperábamos. Los documentos que habían usado contra mi familia habían sido creados apenas un mes antes de que aparecieran. En los archivos digitales podíamos ver las fechas exactas de creación y modificación. Los supuestos documentos históricos habían sido fabricados completamente. También encontramos registros de pagos extraños a varios funcionarios, transferencias bancarias que coincidían perfectamente con las fechas de los documentos falsos. Alejandro copió toda la evidencia digital. Teníamos capturas de pantalla, archivos completos, registros de transacciones. Era evidencia suficiente para demostrar la corrupción, más allá de cualquier duda. Pero esto era solo el comienzo de la venganza real. La tercera parte de mi plan requería contactos que había hecho a través de mis investigaciones. Había encontrado a María González, una periodista de investigación que escribía para varios periódicos nacionales.
Había publicado artículos sobre corrupción empresarial y abuso de comunidades rurales. Cuando la contacté con mi historia, María mostró interés inmediato, pero me explicó que necesitaría evidencia sólida para publicar acusaciones contra alguien tan poderoso como Ricardo Mendoza. Le envié la grabación de nuestra conversación y algunos de los documentos que Alejandro había encontrado. María verificó independientemente parte de la información. Contactó a familias en Extremadura y Asturias que habían pasado por experiencias similares. Encontró patrones idénticos en todos los casos. Documentos misteriosos, deudas falsas, compras forzadas a precios bajos, seguidas de descubrimientos mineros enormemente valiosos. Mientras María preparaba su artículo, yo ejecuté la parte más personal de mi venganza. Sabía que Ricardo valoraba más que nada su reputación pública. Su imagen como empresario ético era fundamental para sus negocios internacionales. Si esa imagen se destruía, perdería mucho más que dinero. Creé perfiles falsos en redes sociales y comencé a sembrar información sobre Ricardo en comunidades donde había operado. Compartí historias de familias que habían perdido sus tierras. Publiqué fotos de las minas que había creado en lugares que antes eran granjas familiares. Conecté a víctimas de diferentes regiones para que compartieran sus experiencias. El movimiento se extendió orgánicamente. Las familias afectadas comenzaron a hablar entre ellas. Se dieron cuenta de que no habían sido casos aislados, sino parte de un patrón sistemático. Abogados que se especializaban en casos de justicia social comenzaron a ofrecer ayuda. Cuando el artículo de María se publicó, fue como tirar una piedra en un estanque. El título era El magnate que roba a los pobres. Cómo Ricardo Mendoza construyó su imperio sobre estafas a comunidades rurales. El artículo incluía la grabación completa de nuestra conversación, documentos del ayuntamiento y testimonios de docenas de familias afectadas. La reacción fue inmediata y devastadora para Ricardo. Otros medios recogieron la historia. Los canales de televisión enviaron reporteros a Valle Perdido y a otras comunidades afectadas. Las redes sociales explotaron con indignación. El hashtag Justicia para los Pueblos se volvió viral en España. La Bolsa de Valores reaccionó inmediatamente. Las acciones de Minerales Ibéricos cayeron 30% en el primer día. Los inversores internacionales comenzaron a retirar su dinero. Los bancos que habían financiado proyectos de Ricardo comenzaron a revisar sus contratos, pero lo mejor estaba por venir. La Fiscalía Anticorrupción anunció que abriría una investigación formal. Los funcionarios corruptos del ayuntamiento fueron arrestados. Los documentos falsos fueron declarados nulos legalmente. Mi familia y todas las otras familias afectadas recuperaron sus tierras. Ricardo trató desesperadamente de controlar el daño. Su empresa publicó comunicados negando las acusaciones. Él mismo dio entrevistas defendiendo sus prácticas comerciales, pero cada declaración solo empeoraba su situación. La evidencia era demasiado clara y demasiado damning. Su esposa Isabela pidió el divorcio públicamente, citando diferencias irreconciliables sobre valores morales. Sus hijos fueron retirados de sus colegios caros después de que otros padres protestaran. Los clubes exclusivos de Madrid cancelaron su membresía. Su círculo social completo lo abandonó. El golpe final llegó cuando la Unión Europea anunció que investigaría todas las operaciones mineras de Ricardo en países miembros. Sus proyectos internacionales fueron suspendidos. Empresas que habían firmado contratos con él comenzaron a cancelarlos para proteger sus propias reputaciones. En menos de 6 meses, Ricardo Mendoza pasó de ser uno de los empresarios más respetados de España a ser un paria social y financiero.
Su imperio, construido sobre mentiras y estafas, se desplomó cuando la verdad salió a la luz. La venganza había sido más completa de lo que jamás había soñado. 2 años después, mi vida había cambiado completamente, pero no de la manera que había esperado cuando era una chica campesina soñando con la universidad. La experiencia de enfrentar y derrotar a Ricardo Mendoza me había transformado de maneras que nunca imaginé posibles. Mi familia recuperó nuestras tierras, pero, más importante aún, recuperamos nuestra dignidad. Papá pudo volver a caminar por el pueblo con la cabeza en alto. Mamá volvió a sonreír cuando hablaba del futuro. Las gemelas continuaron sus estudios, ahora con la certeza de que tenían un hogar seguro. Miguel se casó con la hija del panadero en una boda hermosa que todo el pueblo celebró. La historia de nuestra lucha se había extendido por toda España. Recibimos cartas de apoyo de miles de personas. Familias de otros países que habían pasado por situaciones similares nos contactaron pidiendo consejo. Me di cuenta de que nuestra victoria no era solo nuestra, sino de todas las comunidades pequeñas que enfrentaban el abuso de los poderosos. Con el dinero de una demanda exitosa contra Ricardo y su empresa, pude finalmente ir a la universidad. Estudié Derecho, especializándome en justicia social y derechos de comunidades rurales. Cada clase, cada libro, cada examen estaba motivado por el recuerdo de cómo casi perdimos todo por la avaricia de un hombre. Alejandro se convirtió en mi mejor amigo y eventualmente en algo más. Juntos creamos una organización sin fines de lucro que ayuda a comunidades rurales a protegerse contra estafas similares. Enseñamos a las familias campesinas sobre sus derechos legales. Proporcionamos asistencia técnica para detectar documentos falsos y prácticas corruptas. Ricardo Mendoza nunca se recuperó completamente de su caída. Su empresa se declaró en bancarrota. Él mismo enfrentó varios procesos judiciales y fue condenado a 8 años de prisión por fraude y corrupción. Perdió su mansión, sus coches de lujo y la mayoría de su fortuna pagando demandas y multas. Lo más satisfactorio para mí fue saber que había perdido algo más valioso que el dinero. Había perdido la capacidad de lastimar a familias inocentes. Las nuevas leyes que se aprobaron después de nuestro caso hicieron mucho más difícil para otros empresarios sin escrúpulos usar tácticas similares. Cuando visito Valle Perdido ahora, veo un pueblo que ha prosperado. Las familias que estuvieron a punto de perder sus tierras ahora las trabajan con renovada esperanza. Algunos han comenzado negocios de turismo rural. Otros han creado cooperativas para vender sus productos directamente a los consumidores en las ciudades. La cueva donde encontré a Ricardo se ha convertido en un símbolo. Los arqueólogos reales vinieron a estudiarla y confirmaron que era genuinamente romana. Ahora es parte de un tour histórico que atrae visitantes de toda España. La ironía no se me escapa. El lugar donde comenzó nuestra pesadilla se convirtió en una fuente de orgullo y prosperidad para la comunidad. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de haber salvado a Ricardo de esa cueva. La respuesta siempre es no. Si no lo hubiera salvado, nunca habría conocido sus planes. Otras familias habrían perdido sus tierras sin saber por qué. Su imperio de estafas habría continuado creciendo, lastimando a más comunidades inocentes. Al salvarlo, inadvertidamente me di la oportunidad de destruir un sistema de explotación que había funcionado durante años. Mi acto de bondad se convirtió en el primer paso hacia la justicia para cientos de familias. A veces, el destino funciona de maneras misteriosas. La lección más importante que aprendí es que la venganza verdadera no se trata de lastimar a alguien por rabia personal.
Se trata de asegurar que la justicia se haga y que otros no sufran el mismo daño. Mi venganza contra Ricardo protegió a futuras víctimas y reparó el daño que había causado. Hoy, cuando camino por las montañas de mi infancia con mis propias cabras, a veces pienso en esa chica de 17 años que escuchó golpes desde debajo de la tierra. Esa chica pensaba que estaba salvando una vida. No sabía que estaba comenzando una batalla que cambiaría no solo su destino, sino el destino de su comunidad entera. La venganza me enseñó que los débiles no tienen que permanecer débiles para siempre. Que la justicia a veces requiere que las personas ordinarias hagan cosas extraordinarias y que cuando luchamos no solo por nosotros mismos, sino por algo más grande, podemos lograr victorias que parecían imposibles. Esta es mi historia. La historia de cómo una campesina pobre salvó a un magnate y luego lo destruyó cuando él traicionó su bondad. Es una historia sobre venganza, pero también sobre justicia, comunidad y la fuerza que encontramos cuando defendemos lo que amamos.